Muy buenas tardes, profes y compañeros que puedan ver esta lección. En el día de hoy quiero compartir con ustedes los contenidos vistos en la temática 1 y 2 de la materia Introducción a la Lengua de Señas y bueno, cuáles fueron los aprendizajes y lo que pudimos descubrir en esta lección y el contenido pues que nos deja para nuestra vida profesional. Entonces, para desarrollar la temática, quiero iniciar con este tema que es la acción comunicativa de los seres humanos. Cómo desde niños nos empezamos a comunicar, empezamos a desarrollar una forma de hacernos entender y de expresar nuestras emociones, aun cuando no hemos adquirido un código lingüístico. Los niños desde pequeños, desde infantes, empiezan a comunicarse así. Cuando un niño quiere su juguete y no lo alcanza, empieza a señalar el juguete que desea adquirir, o cuando simplemente con nuestro rostro estamos expresando que estamos tristes o que estamos aburridos, de que nos duele algo, de que tenemos felicidad. Entonces así es como se ha desarrollado la comunicación en los seres humanos y este es el primer indicio de esa comunicación, la forma en la que los seres humanos empezamos a expresarnos. Y es ahí cuando esta forma comunicativa, esta acción comunicativa se refleja en la lengua de señas. Tiene mucha similitud y eso lo estaremos viendo más adelante, esa similitud entre esa acción comunicativa y la lengua de señas. Y es así como William Stokes se da cuenta de que la lengua de señas no eran simplemente movimientos al azar, sino que tenían una intención comunicativa y una forma comunicativa. Entonces él empezó con su investigación, empezó a tener contacto con la población sorda, que le explicaran cómo era esa intención comunicativa, y aun cuando la gente le decía que era un loco, que esto no se podía, que era imposible que esta lengua de señas tuviera una estructura lingüística, él continuó con su investigación hasta que por fin logró tener por fin consolidado de que la lengua de señas tenía una estructura lingüística y de que se podía catalogar como una lengua. Es así como William Stokes se convierte en el padre precursor de la lengua de señas como una estructura lingüística. Y gracias a su investigación y a todas las investigaciones pues que han surgido después de él, nos damos cuenta de que la lengua de señas también tiene componentes lingüísticos, así como el español. El español tiene un componente fonológico, sintáctico, pragmático, semántico, lo mismo la lengua de señas. En la lengua de señas se habla de un componente que se llama la querología. Así como la fonética en el español, la querología es el estudio de los movimientos de las manos. Entonces, la lengua de señas también tiene un componente sintáctico, morfológico, querológico, que permite catalogar a la lengua de señas con una estructura lingüística y por lo tanto una lengua que se puede desarrollar. Muy bien, ahora hablamos de la estructura de la lengua de señas y una de estas temáticas es la iconicidad y la transparencia. ¿Qué significa? Que cuando una seña es icónica la entiende hasta una persona que no sabe lengua de señas porque está utilizando un recurso no verbal. Por ejemplo, esta seña aquí en Colombia y en el extranjero se entiende que es bien. Lo mismo, esta seña se entiende que es mal. Aunque sea en el español un recurso no verbal, en la lengua de señas es una estructura lingüística que comparte una iconicidad. Otro ejemplo, esta seña acá en Colombia es un recurso no verbal que utilizamos para decir o expresar que una persona es tacaña. Pero en la lengua de señas es un recurso que es una palabra que enseña significa tacaño. Entonces es icónica porque culturalmente la utilizamos y que sin necesidad de yo saber lengua de señas lo entiendo. A mí si una persona que no es sorda me hace así, yo estoy entendiendo qué me está diciendo. Esto pasa porque estas señas tienen un recurso visual que es común en los recursos no verbales. Por lo tanto, es icónica porque aún sin conocerlo
por su recurso visual lo entendemos. Otro componente lingüístico de la lengua de señas es la universalidad. ¿Qué significa? Podríamos decir que la lengua de señas es la misma aquí en Colombia, en Chile, en Ecuador, en España, pero no es así. La lengua de señas varía entre países, incluso entre ciudades. Es como decir que en Colombia tenemos diferentes acentos. El unificar a toda Colombia para que hable un mismo acento sería muy difícil. Lo mismo pasa en la lengua de señas. También porque existen varias poblaciones de jóvenes, adultos mayores que utilizan la lengua de señas y estos también la caracterizan pues a su forma de hablar y a su estructura lingüística. Por lo tanto, la lengua de señas no es universal. Finalmente, este tema que es el estructuralismo de la lengua de señas, que es muy importante, tiene tres componentes: la postura de la mano, el lugar en el espacio y el movimiento o la actividad que realiza. Entonces, acá quiero dar ejemplos para que lo entendamos mejor. Esta seña significa igual, con este movimiento de manos diagonal y aquí en esta posición, en este lugar del espacio. Pero si yo hago esta misma postura de la mano, si yo la hago hacia arriba, significa que es un avión que está viajando. Lo mismo estas señas. Así significa paciencia. Pero si yo lo hago así, hacia arriba, significa agua. Entonces es muy importante entender esto, porque si lo hacemos mal, estaremos comunicando un mensaje muy diferente al que queremos dar inicialmente. Y bueno, esto es todo por hoy. Agradezco mucho este espacio, la oportunidad pues de aprender estos temas que son tan importantes en la lengua de señas, y bueno, espero que podamos vernos en otro momento. Hasta pronto.